Gracias, Leti. Pues Almas Torturadas, 2 autores, Quiroga y Maupassant. Wendy nos hizo favor de prepararnos un cafecito muy ad hoc con la temporada, con la temporada de tortura para los estudiantes y los exámenes, pero pues piensen que ya vienen las vacaciones de diciembre, entonces esperemos que no haya muchas almas torturadas, ¿verdad, Max? Bueno, pues Wendy, si nos haces favor de empezar con el cafecito, muchas gracias. Bueno, en otros cafecitos nosotros ya hemos hablado de autores emblemáticos del terror. Algunos a lo mejor a ustedes no les tocaron, pero ya hemos revisado el trabajo de Stephen King, de Bram Stoker, de Lovecraft, del maestro Edgar Allan Poe, pero estamos muy lejos de agotar la lista de autores representativos del terror y de lo fantástico. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar de 2 autores, ambos con un talento que raya en la genialidad, pero también con almas muy, muy torturadas, llenas de dolor, de pérdida y de locura en algunos casos. Estos señores, grandes cuentistas a nivel mundial por derecho propio, a la altura de Edgar Allan Poe, son el francés Guy de Maupassant y Horacio Quiroga, que era de Uruguay. Sin más preámbulo, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Maupassant, Mopi para los amigos, provenía de una familia de la alta burguesía, o sea, no era aristócrata, pero no era para nada clase media, ¿de acuerdo? Sobre todo en esa época, ¿no? Él provenía de una pareja que no se soportaba, unos señores que se tuvieron que divorciar. Su papi era violento y era bastante coscolino, o sea, le ponía el cuerno a su mamá todo el tiempo. Su mamá era bien neurótica, bien dominante y tenía delirios de grandeza. Y para ella, Guy era el preferido. Ellos tuvieron 2 hijos y el hijo menor pues generó un complejo de inferioridad muy grande porque prácticamente él no era nadie junto a Guy. Bueno, esta señora, independientemente de que era de armas tomar, era una señora muy culta que tenía mucha amistad con grandes intelectuales y literatos de la época. Ella desde niña fue muy amiga de Gustave Flaubert. Y Gustave Flaubert, para un dato extra, escribió Madame Bovary. Entonces, él recibe a Guy dentro de su círculo de autores pues que escriben más según el estilo literario del naturalismo, que es un estilo literario pues que es muy realista, que tiene un compromiso social muy fuerte y también pues que toma la realidad de manera muy objetiva. Y le presenta a Émile Zola, que era el máximo representante de esta línea narrativa. Guy también es seguidor de las ideas de Arthur Schopenhauer, que como conocemos por ahí por internet, es un amargado muy loquillo, muy divertido de leer y que pues le deja ciertas ideas pesimistas, ¿no? Este señor era el máximo representante del pesimismo filosófico, así que ya se imaginarán qué tipo de ideales tenía Guy de Maupassant. Pero también es importante señalar que Guy no perteneció mucho tiempo a ninguna doctrina. Él era único, no solo porque se sentía único, sino porque lo era, escribía diferente, atravesó el naturalismo, llegó al realismo y los pasó a todos. Él tenía su propia manera de escribir. Ahora, él fue desarrollando mucho este sentimiento misantrópico de aversión hacia los demás, o sea, le chocaba a la gente, era insociable. Pero, así como lo ven, tenía muchísima suerte con las mujeres. O sea, él se vanagloriaba más de sus relaciones sexuales, no amorosas, no creía en el amor. Eran relaciones sexuales, se jactaba de ellas muy por encima de sus trabajos como escritor. Porque él decía, las próximas generaciones se van a olvidar de mí, pero a mí lo bailado, ¿quién me lo quita? O sea, yo vivo al límite, ¿no? Sin embargo, también es posible que sí haya llegado a amar a una mujer en particular a la que le puso su casa chica y que le dio ella 3 hijos. ¿Por qué no los reconoció jamás? Bueno, primero por 2 razones. En esa época la reputación lo era todo. Y estamos hablando de que proviene de una familia de la alta burguesía que claro que no va a permitir pues que el niño, digamos, a sus anchas baje el nivel, ¿no?
Entonces también tiene una mami muy dominante que ya habíamos dicho que por supuesto que no le va a permitir casarse con una mujer judía y pobre. Entonces, él se niega la oportunidad de tener una familia precisamente por esta situación. Ahora, en 1880 escribe lo que sería su primera gran obra, que vemos por ahí, es Bola de Cebo. Bola de Cebo es una historia que no es de terror, es una historia bastante realista, muy interesante, es la primera y con eso llega al estrellato. Jamás Guy de Maupassant va a escribir algo que no esté por lo más alto. Es uno de los pocos autores que puede vivir de lo que escribe y se da la gran vida, o sea, yate, viajes, mujeres, de todo. Lamentablemente, así como va subiendo la fama, también va generando una aversión por la fama. O sea, no le gusta a la gente, él quiere estar solo, busca la soledad, comienza a tener muchos problemas con migrañas y lo hace, trata de calmarlas a la antigüita, ¿verdad? O sea, con morfina, con éter, con alcohol, cualquier droga que se le pase por enfrente. Y comienza a generar estos delirios y estos problemas mentales. Lamentablemente, unos años más tarde, pues él genera sífilis, y la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que tiene varias etapas. La última etapa, pues ya destruye el cerebro, los ojos, el corazón y lo deja hecho prácticamente una piltrafa. Sí, por derecho propio pudo haberse enfermado, o sea, sabemos que se metía con todas. No sé si las francesas habían visto un hombre más guapo antes o qué, pero bueno, él tenía mucha suerte. Pero también se dice que es muy posible que lo haya pues heredado de su papá, porque era bastante ojo alegre el coscolino. Y además, no nada más Guy se enfermó y se puso mal, sino que Hervé, el hermano menor, también llegó al manicomio. Guy de Maupassant tuvo que llevarlo al manicomio y este muchacho se suicidó. Así que los dos se vieron bastante afectados. Ya a un nivel personal, Guy en 1892, el 1 de enero, ya por la noche, intenta 3 veces abrirse la garganta con un cortaplumas, que es una navaja pequeña. Ya antes había intentado darse un tiro con un revólver, no lo había logrado. Entonces, entre amigos y el sirviente alcahuete que tenía, por cierto, lo llevan a una clínica psiquiátrica donde Guy va a pasar 18 meses entre periodos de inconsciencia y periodos de crisis muy violentas. Tan violentas, pues que le tienen que poner la camisa de fuerza. Ya finalmente, el 6 de junio de 1893, muere Guy de Maupassant y al funeral no van sus papás, porque estos señores no. Eh, Ahora sí vamos a hablar de sus textos. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver a la máxima representación literaria de Guy de Maupassant. Es un relato breve, no muy corto, pero sí es breve, de terror. Se llama El Orla. Y este cuento es pues es un testimonio muy vivo del interés que Guy de Maupassant tenía por la psiquiatría, el psicoanálisis y la locura antes siquiera de suponer que él mismo iba a terminar de esta manera. Algunos dicen que no es posible que sea una historia de él mismo porque se escribió 7 años antes de su muerte, más o menos, pero la verdad es que está hablando de algo que conoce. El que está hablándonos es alguien que se está volviendo loco. La historia de qué trata, bueno, es un joven aristócrata de una vida muy sin problemas, vamos. Y entonces él vive frente al Sena, en París, y un día él, satisfecho con su vida, se asoma a la ventana y ve pasar un barco. Es un navío que traen del Brasil, no se ve que traiga gente, más bien lo están arrastrando, y él se pone a saludar al barco. Y a partir de ahí va a empezar a sentir mucho miedo y que una presencia extraña lo acecha todo el tiempo. Y vamos a ver que poco a poco, él empieza a inundarse de estos sentimientos de terror, de miedo, que terminan ocasionándole una situación muy grave. Ahora, tiene un final muy aterrador en el sentido de que a cualquiera le puede pasar. Bien, ¿qué es orla? Bueno, según esto, orla viene de 2 palabras en francés, hors, que significa fuera, y la, que significa aquí. Yo diría fuera de aquí, pero no. Lo que quiere decir más o menos es aquello que no está. No existe, pero vive y está presente. Es un término muy ambiguo, algo que él no puede explicar.
Existen varias versiones de este cuento, se hicieron 3, donde fueron creciendo, decreciendo. Finalmente, en 1887, publica lo que sería la versión final, más larga y la más aceptable por los críticos. Y bueno, como es un material que le gusta mucho a la gente, que lo ha disfrutado, se han hecho cómics y se han hecho cortometrajes también. La siguiente obra, esta es una antología que se llama La cabellera y otros cuentos de terror, la tenemos aquí en biblioteca. Es una síntesis muy buena del trabajo de Guy de Maupassant. Y tiene varias historias, algunas muy entretenidas, todas son de terror, pero digo, para uno que está acostumbrado a la literatura de terror, no deja de haber cierta gracia en las cosas, ¿no? Entonces tenemos pues el miedo a la locura, el miedo a la muerte, venganzas del más allá, una mano que persigue, una cabellera que recuerda un amor perdido, muebles que se salen de la casa de su dueño y viven la gran vida y luego regresan y luego se van. Eh, es una síntesis muy, muy interesante. Es apenas una pequeña prueba. Guy de Maupassant escribió cerca de 300 cuentos y una gran mayoría de ellos son de terror. Existen también muchas ilustraciones muy bellas que reflejan estas historias y también seguramente que encontrarán más cómics y más cortometrajes al respecto. Nuestro siguiente autor, como habíamos dicho, es Horacio Quiroga, maestro del cuento latinoamericano, muy a la altura de Edgar Allan Poe. Él comenzó admirando y emulando a Edgar Allan Poe. Y para nada le molestaba que lo compararan o que dijeran, no, es que se parece a Edgar Allan Poe o escribió. No, a él le encantaba. Para él era un honor. También seguía mucho a Rudyard Kipling y al mismo Maupassant. ¿Qué sucede con Horacio Quiroga? Bueno, él encuentra su propia voz, no crean que siempre va a escribir igual que los demás, o sea, encuentra su propio camino, aún en sus inicios cuando escribe muy, muy al estilo de Edgar Allan Poe, es genial. Este señor, que es un verdadero cuentista, fue novelista también, pero no era muy bueno en estas cuestiones de la novela. A los críticos no les gustaba, pero también fue periodista, fue poeta y fue crítico cinematográfico. Pero en el cuento se convierte en un maestro. Él era bastante modesto y nunca habló de sí mismo como un gran conocedor, pero escribió un decálogo, el decálogo del perfecto cuentista. ¿Y de qué trata? Bueno, trata del oficio del hombre que escribe cuentos, pero no tanto como una técnica, sino como una pasión. Bien, ¿qué podemos decir respecto a Horacio Quiroga? Horacio Quiroga tiene una vida trágica. La muerte lo ronda a más no poder. Para empezar, siendo muy niño, su papá está manipulando una escopeta de caza y se da un tiro, se muere. Después tiene un padrastro que genera una enfermedad crónica y se suicida. 2 hermanos suyos mueren muy jóvenes de tuberculosis. Luego, ya cuando está jovencito y se está juntando con chicos que les gusta escribir igual que él y empieza a generar esta nueva formación literaria, porque no era su primera idea ser escritor, pero ya está escribiendo, conoce a un gran amigo, Federico Ferrando, y también escribe. Pero un día Federico recibe una crítica muy severa, muy fea, de un periodista, y entonces a Federico se le hace fácil retar a duelo al tipo. Y Quiroga, que es un gran amigo, dice, déjame yo te reviso el arma y la limpio. Y ahí está Horacio, se le va un tiro. ¿Y a quién le da? A Federico. Le da justo en la boca, mata a uno de sus mejores amigos. La policía, claro, hace la investigación, resulta que es un accidente burdo, tonto, sin sentido, pero a fin de cuentas un accidente fatal. Y Horacio Quiroga decide dejar Uruguay. Entonces empieza a vivir en Argentina y luego en el área de Argentina, entre Argentina, Paraguay y Brasil, conoce esta zona que se llama Provincia de Misiones, que es un área selvática muy hermosa, llena de animales salvajes. Y Horacio Quiroga va a querer vivir en este lugar. Siguiendo con estas ideas del amor a la naturaleza y pues desarrollar una nueva literatura en medio de todo esto, de una vida más natural. Quiroga siempre tiene la mala costumbre de enamorarse de mujeres muy jóvenes. La primera vez que se enamoró, pues obvio que a los papás no les gustó, él no era del todo joven en ese momento, sí estaba joven, pero no tanto, no es que estuviera ya quemado, pero bueno. Horacio
quiere llevarse a esta muchacha, casarse con ella, está súper enamorado al punto de la obsesión, y entonces quiere llevársela a la selva. Claro que los papás le dicen que no, y lo que tienen que hacer es llevarse a la muchacha fuera del país. Se van. Finalmente conoce a otra muchacha, a ella sí la convence, se casa y se la lleva a la selva. Pero no es lo suyo, ella no puede vivir ahí. Sus hijos sí, tiene 2 hijos primero, y estos niños van creciendo entre la selva, la naturaleza y sin miedo, ¿no? Van aprendiendo. El problema es que ella es de ciudad y esta mujer no puede más y se toma un veneno. No muere de inmediato, sufre una agonía de varios días, ahí está Horacio con ella, pero son días pues de remordimientos, de perdones, de disculpas y de agonía muy severa, hasta que pues esta muchacha muere. Ya viudo, pues en lugar de quedarse en la selva, se regresa a Argentina, a Buenos Aires, y luego vuelve otra vez a conocer a una chica, que esta chica ya tiene la edad de la hija, o sea, van juntas a la escuela, y se casa con ella. Y apenas se casa, vuelve a la selva. Entonces, estas mujeres no se habitúan a estar con él. Además, tiene una personalidad, es muy buena persona, pero es una personalidad temperamental, dominante, medio caprichudo. O sea, las cosas se hacen porque él las desea, porque él las quiere. Es un tanto extravagante, pero al mismo tiempo con un espíritu aventurero y una mala fortuna para las cuestiones económicas, cero previsor, muy despreocupado. Entonces a las mujeres siempre las tienen vilo, y esta mujer termina dejándolo junto con su hija, toma a su hija pequeña y se va con ella, y lo deja a pesar de que Horacio Quiroga ya está muy enfermo por una enfermedad prostática. Luego, en 1937, descubre que esta enfermedad es cáncer en la próstata. Ya para ese entonces él está internado en un hospital y conoce, eh, le dan un tiempito, una vez que le dicen que tiene cáncer, le dan un tiempito para salir, despejarse, regresar, y entonces averigua que en el mismo hospital donde él se encuentra, en el sótano del hospital, tienen encerrado a un señor que está lleno de deformidades, al mismo estilo del paciente conocido como el hombre elefante. No sé si hayan escuchado hablar de él. Era un señor inglés, Joseph Merrick. Y este señor no es inglés, este señor supongo que era argentino, conoce a Quiroga, se hacen buenos amigos, Quiroga logra que lo lleven a su habitación con él, y entonces se hacen amigos y a él le confiesa que se va a suicidar. Cosa que hace tomando un vaso de cianuro. Si bien no se tarda mucho en morir, tampoco es como que de inmediato, también lo hace en medio de mucha agonía, hasta que finalmente expira. No terminaría la tragedia después de la muerte de Horacio Quiroga. 2 años después, su hija mayor también se quita la vida, y ya en 1952 lo haría su hijo varón, Darío. Así que, o sea, ¿qué pasa con Quiroga? No lo sé, pero era un mal familiar. Ahora, nosotros vamos a hablar de su producción como cuentista. Estamos hablando de él porque trascendió más allá de todas sus labores como escritor, lo que es el cuento. ¿Qué cuentos tenemos de él? Bueno, para mostrarles tenemos primero El almohadón de plumas. Es un cuento en sus inicios, es más al estilo de Edgar Allan Poe, y bueno, es un relato muy, muy breve, muy, muy escalofriante, que ha generado a grandes seguidores. Es una historia de culto, no sé si la hayan leído alguna vez. Yo la leí en la prepa y desde entonces es como que... Eh, esta historia cuenta la historia de una chica muy joven, recién casada, Alicia. Es muy ingenua, está casada con Jordán, que es un muchacho muy serio, está súper enamorado de ella, pero no lo demuestra, o sea, no hace nada, no dice nada, nomás impone. Entonces están casados y son muy jóvenes, muy serios. Alicia comienza a desilusionarse de la luna de miel, del matrimonio, pues porque es una niña ingenua y está viendo que las cosas no son como ella había soñado que serían. Entonces esto pues la entristece, se va quedando muy sola en su casa, esperando siempre que llegue él por las tardes, se debilita, se va enfermando, va quedando en cama y entonces se consume. ¿Qué es lo que pasa con Alicia?
El final de esta historia es un terror real, es un terror muy, muy adelantado a su época, por cierto, porque no era una época en la que se hablara de la salud, de la higiene, de la salubridad. Ahora ya estamos inmersos en ella, es algo muy, muy actual con lo que convivimos, pero digamos, antes de esta pandemia ya existían muchas cosas que podían sucedernos si no nos lavábamos las manos. Entonces, esta es una historia que nos recuerda un poco eso. Bueno, también hay mucho cómic y cortometrajes. Hay uno muy bello en stop motion de 2007. Tenemos ahí, por ejemplo, una pequeña prueba de él. Es muy bonito, muy corto, denle una oportunidad. La siguiente historia es una, eh, una historia sumamente perturbadora y muy realista también, sobre una familia que tiene 4 hijos que son idiotas. Así, la palabra es tal cual, no podemos hacerle cambios. Es la palabra que usó el autor, es una palabra bien dicha. En literatura no podemos tenerle miedo a las palabras, así que no se asusten. ¿Por qué? ¿Por qué están enfermos? Bueno, son el resultado de la meningitis. La meningitis es una infección de la membrana que cubre el cerebro y la médula espinal, y entonces esta infección puede destruir el cerebro, y es lo que hace con estos 4 niños que viven como animales. Sus papás les pusieron muchas ganas al principio, pero ya, nace una niña que por fin se logra, es saludable, es bonita, es mujer, y entonces los papás se vuelcan en amor en ella y se olvidan de los hijos. ¿Y quién atiende a los hijos? Pues la sirvienta, que no tiene tiempo, que los viste, que les da de comer y que los arrea como animalitos porque no tiene de otra. Y bueno, la vida va sucediéndose hasta que un día ellos tienen una poca habilidad que es imitativa, imitan lo que hacen los adultos. Entonces van de aquí para allá como animalitos, viendo a su hermana, viendo a su hermana, viendo a la cocinera, viendo a la cocinera, y un día la cocinera le corta el cuello a una gallina. No vamos a hablar más del final, eso lo tienen que descubrir ustedes, de verdad que tienen que descubrirlo. Hay cómics y libros ilustrados muy bellos, siniestros, pero muy bellos. Y podemos pasar a las recomendaciones. En la siguiente diapositiva hay que leerlos. Sí, probablemente no los conozcan, a lo mejor les parecen aburridos, pero estos señores tienen muchísimos cuentos. Guido Maupassant tiene cerca de 300, Horacio Quiroga tiene casi 200. Muchos de los cuentos de Horacio, de Maupassant han sido películas, sobre todas sus novelas. Pero tenemos un cuento, Le Port, que es la base para La Mujer del Puerto con Andrea Palma, una película mexicana de 1934 que los invito a verla, esa versión, la de 1934. Habla de prostitución y tiene un final bien, bien escabroso. Cuanto a Horacio Quiroga, tenemos varias antologías. Cuentos de amor, de locura y de muerte es la obra donde se reúne El almohadón de plumas, La gallina degollada, entre otros materiales. Y en 2009 se hizo un video cortísimo de un cuento que se llama El hombre muerto. Como amante de la naturaleza y de la selva, Horacio Quiroga sabe muy bien de qué hablar cuando habla de la naturaleza hostil. Y eso es lo que sucede. Un accidente mientras un hombre trabaja en la jungla y el destino es irremediable. Por favor, léanlos, disfrútenlos y ojalá les hayan gustado. Muchas gracias. Ay, Wendy, estuvo increíble. O sea, ¿alguien tiene un comentario? Yo veo muchas caras, muchos aplausos para ti. Pues miren, la primer pintura es El desesperado, la pintura introductoria, es de Gustave Courbet, es un autorretrato del señor. Y este último es El grito, que refleja la ansiedad. Ahora, como tip cultural, él no está gritando, es una reacción al grito. O sea, se está tapando los oídos y se asusta con ese grito. Yo no sé si Edvard Munch, que era noruego, no sé cómo eran los noruegos. Yo creo que el mexicano corre, no se tapa los oídos, ¿no? O sea, yo no sé qué harían ustedes, pero yo creo que una de dos, o uno corre al lado contrario, porque patitas, ¿para qué las quiero? O bien corre para conocer el chisme, pero no creo que seamos de los que nos tapamos los oídos. Es un tip cultural meramente. Muchas gracias, porque Wendy. es porque lo sé y lo tengo que compartir. Pues los esperamos el próximo miércoles 10 de noviembre. Vamos a descansar estas semanas de exámenes. El 10 de noviembre tenemos leyendas mexicanas. Entonces, pues ojalá nos hagan
el favor de acompañarnos. Muchas gracias y que tengan un maravilloso miércoles ombligo de semana. Gracias a Wendy y todos los aplausos para ella. Muchas gracias. Gracias, doctora Fanny. Tiene razón. Deja mucho miedo y da muchas cosas. Muchas gracias. Aunque tenga ganas, pero no los voy a leer porque si no, no voy a poder dormir. Sí, es que es un miedo bien tangible.